Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a realizar una exposición sobre la materia política, económica y social, de acuerdo a todo lo que hemos visto durante estas 4 fases y esta quinta, que es la presentación. Nosotros somos el grupo 8, conformado por Juan Sebastián Concha Bedoya, Diego Alejandro Galíndez, Judy Eugenia Montoya, Valentina Ruiz y mi persona, Sebastián Quintero. Bueno, para comenzar esta exposición es fundamental entender qué es la política económica y cuál es su rol dentro del funcionamiento de un país. La política económica, en esencia, se puede considerar como el conjunto de decisiones que toma un Estado para poder intervenir en la economía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar no solo el crecimiento económico, sino también la estabilidad y el bienestar. Esa intervención no es aleatoria ni improvisada. Esta intervención se realiza debido a unos fines claros y definidos, según como lo mencionaban algunos de los autores que hemos visto a lo largo de la materia. Estos giran en torno a 4 grandes objetivos. El primero es el pleno empleo, es decir, que todas las personas que deseen trabajar encuentren oportunidades para las mismas. Segundo, la estabilidad de los precios, lo cual indica controlar la inflación para que no se afecte el poder adquisitivo. Tercero, el equilibrio en la balanza de pagos, que hace referencia a mantener sanas las relaciones económicas con el exterior. Y por último, una distribución del ingreso que sea justa y reduzca las desigualdades. En Colombia, lograr cada uno de esos objetivos es un reto muy grande para todos, porque tienen retos tanto internos como externos. Por un lado, hemos tenido choques externos como las crisis internacionales o las pandemias. Por otro lado, hay problemas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo, como son la informalidad laboral, el bajo recaudo tributario y la desigualdad social y territorial. Es por esto que la política económica no solamente debe limitarse a resolver problemas a corto plazo, sino que debe tener una función a largo plazo, una visión también, que deben ser coherentes, integrales y que entre las tres se unan con las 3 ramas que existen, que es la política fiscal, la cual hace referencia a cómo el Estado gasta e ingresa el dinero, la política monetaria, que hace referencia a cómo el Estado regula la cantidad de dinero y la tasa de interés que hay, y por último, la política estructural, que hace referencia o que busca transformar la base productiva de un país. En esta diapositiva lo que hice fue introducir a lo que van a mencionar mis compañeros más adelante. Bueno, en esta segunda diapositiva entraremos ya en uno de los 2 pilares de la política económica, que es la política fiscal. Esta se refiere básicamente a cómo el Estado administra sus ingresos y sus gastos, es decir, a través de los impuestos que recauda y el dinero que invierte. En Colombia la política fiscal cumple un rol muy importante. Por un lado, actúa como una herramienta para estabilizar la economía en tiempos de crisis. Por ejemplo, si hay una recesión, el Estado puede aumentar su gasto para dinamizar la economía, mientras que por otro lado también tiene una función redistributiva, es decir, busca que el gasto público sirva para reducir la desigualdad. Aquí surge una gran preocupación. En el déficit fiscal, en el año 2024, el déficit fue de más de 18.000 millones de euros, lo cual representa casi el 5% del Producto Interno Bruto. Y esto pues no solo demuestra un aumento con respecto al año anterior, sino que también pues nos posiciona en el ranking de países pues en una posición muy baja, cosa de los países con un mayor desbalance pues entre los ingresos y los gastos. Eso significaba que el Estado estaba gastando mucho más de lo que recaudaba, lo cual pues es ilógico, pues sabiendo la necesidad o las necesidades que se tienen, pero si se vuelve una constante compromete pues la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como lo señalan algunos autores, entre ellos Lozano, las reglas fiscales deben ir acompañadas de instituciones fuertes que las hagan cumplir, porque si no, las reglas pues quedan solo en el papel y no se aplican de una manera efectiva. Este tema es bastante delicado porque una mala gestión fiscal
puede llevar a recortes en la inversión, pérdida de la confianza pues, en el ámbito internacional y un aumento de la deuda externa. Por eso es necesario repensar el diseño de la política fiscal para que no solo sea equilibrada, sino justa y pues también eficiente. En esta diapositiva nos centramos en la política monetaria, que es otro de los tres pilares fundamentales de la política económica en Colombia. Esta política es liderada por el Banco de la República, que es un ente autónomo con la responsabilidad de mantener la estabilidad de precios, lo que en la práctica significa controlar la inflación. Para lograrlo, Colombia ha adoptado un esquema de metas de inflación. Lo que quiere decir es que el Banco Central se compromete públicamente a mantener la inflación dentro de un rango específico. Esto genera confianza en los mercados y ayuda a que las expectativas de inflación estén ancladas, es decir, que los agentes económicos no anticipen sus subidas drásticas en los precios. Sin embargo, controlar la inflación no es una tarea sencilla, sobre todo cuando en el país se ve afectado por choques externos como en el 2022 y 2023, que la inflación se disparó hasta alcanzar niveles cercanos al 12%. Eso no solo se debió a un problema interno, sino a factores como la guerra en Ucrania, el aumento global de los precios de alimentos, la crisis energética y la irrupción de las cadenas de suministros de la pandemia. Sin embargo, es importante destacar que estas medidas tienen efectos secundarios. Subir la tasa de interés encarece el crédito y desincentiva la inversión y puede frenar el crecimiento económico. En ese sentido, la política monetaria debe mantener un equilibrio entre controlar la inflación y no afectar demasiado el crecimiento ni el empleo, y sobre todo debe de estar coordinada con la política fiscal, por si cada una de ellas va en una dirección contraria, los resultados pueden ser contradictorios e incluso perjudiciales. En esta diapositiva que tenemos acá nos muestra la evolución histórica del déficit fiscal en Colombia, y creo que es fundamental detenernos en interpretarla porque nos habla sobre las tendencias cíclicas que ha tenido nuestra economía en términos de manejo fiscal. Como vemos, el déficit fiscal ha tenido altibajos significativos a lo largo de los años. El momento más crítico fue en el año 2021, cuando el déficit alcanzó el menos 7,09 del PIB, producto del enorme gasto público que se fue necesario para enfrentar estos efectos de la pandemia. Posteriormente, en el 2023 hubo una mejora de una especie de conciliación fiscal que redujo el déficit. Sin embargo, en el 2024 volvió a subir, llegando al menos 4,73, lo cual evidencia una inestabilidad estructural en las finanzas públicas del país. Por eso, la solución no puede ser superficial. Se necesita una reforma fiscal estructural que no solo busque generar el déficit, sino que también promueva la equidad y la eficiencia de la estabilidad a largo plazo. Y además, como futuros economistas o ciudadanos conscientes, tenemos que entender que el déficit no es malo por sí solo. Lo importante es que para que se incurra en este déficit, si es para financiar inversión productiva y social, puede ser positivo. Bueno, esta diapositiva cambia un poco el enfoque y nos introduce en la dimensión estructural de la política económica. Aquí ya no estamos hablando de medidas a corto plazo que estabilizarían la economía, sino de acciones de largo plazo que buscan transformar las bases del desarrollo productivo del país. La política económica estructural tiene como objetivos principales corregir los fallos del mercado, fomentar la innovación, impulsar la competitividad y, algo muy importante en el caso colombiano, reducir las desigualdades regionales. Colombia es un país profundamente desigual en términos territoriales. Mientras hay regiones como Bogotá o Antioquia que concentran una gran parte de la producción y los ingresos, hay otras como el Chocó, la Guajira, el Vaupés, donde las condiciones son mucho más precarias. Según Cuervo González, una política estructural eficaz debe tener en cuenta estas diferencias y aplicar una intervención territorial diferenciada, es decir, adaptar las políticas a las características y necesidades específicas de cada región. Pero uno de los mayores obstáculos para esto es la débil capacidad fiscal de los entes territoriales, como lo documentan Bonet, Marón y otros. Muchos departamentos y municipios dependen de la transferencia al gobierno central y no tienen autonomía financiera suficiente para ejecutar políticas efectivas. Por eso, la verdadera transformación estructural requiere tres cosas fundamentales: una descentralización fiscal efectiva que le den más recursos y autonomía a las regiones, una intervención sólida en infraestructura que conecte el país y dinamice la producción y políticas de desarrollo productivo local que fomenten industrias, empleo y encadenamiento regional. Podemos resumir
que sin una política estructural ambiciosa, coordinada y bien financiada, cualquier avance económico que logremos a nivel macro estará condenado a seguir siendo imparcial, desigual e insostenible. En esta penúltima diapositiva vamos a abordar un tema que es especialmente sensible y de gran impacto social, el mercado laboral y la protección social. Aquí nos estamos refiriendo a uno de los componentes claves de la política económica estructural, ya que el empleo y el acceso a servicios sociales de calidad son fundamentales para reducir la pobreza y construir una economía inclusiva. Lo primero que tenemos que decir es que el mercado laboral colombiano enfrenta múltiples desafíos estructurales. Uno de los más graves es la informalidad. Aproximadamente la mitad de los trabajadores en Colombia están en condiciones informales, lo que significa que no tienen ni seguridad social, ni estabilidad, ni derechos laborales garantizados. Frente a esto se han planteado varias reformas laborales, pero como señala Bernal Rey, muchas de estas propuestas han sido insuficientes o mal enfocadas. Por ejemplo, hay reformas que se concentran solo en aumentar los costos para el empleador, sin generar incentivos reales para la contratación formal. Esto puede tener el efecto contrario, que es desincentivar la formalización y aumentar la precariedad laboral. En paralelo, está el sistema de protección social, que incluye salud, pensiones y programas de asistencia, que son las cajas de compensación familiar. Según Acosta y otros investigadores, Colombia ha logrado ciertos avances, sobre todo en términos de cobertura. Hoy más personas tienen acceso al sistema de salud y a algún tipo de protección frente a los riesgos laborales, que es la ARL. Pero también persisten grandes retos en la calidad de los servicios, la sostenibilidad financiera de los programas y la equidad. Por ejemplo, el sistema pensional está fragmentado, con una gran diferencia entre los que reciben, quienes cotizan en el régimen público y quienes están en el privado. Además, muchas personas, especialmente en la informalidad, no cotizan nunca y quedan excluidas de cualquier beneficio. En este sentido, las reformas laborales y sociales deben ser integrales y coordinadas. No basta con modificar el código laboral o ajustar una ley de pensiones. Se requiere una política más amplia que incluya el fomento a la productividad, la formalización laboral, la educación técnica y profesional y una protección social universal, solidaria y sostenible. Si queremos construir una economía verdaderamente equitativa, el trabajo digno y la seguridad social no pueden seguir siendo privilegios de unos pocos, sino derechos garantizados para todos. Finalmente, hemos llegado a la última diapositiva, que sintetiza todos los temas que hemos abordado en esta presentación. Aquí se plantea con claridad que la política económica en Colombia enfrenta el reto de articular de forma efectiva tres grandes componentes, como lo son el fiscal, el monetario y el estructural. Lo que hemos visto es que una de estas dimensiones tiene problemas específicos, también puntos de intersección que, si no se coordinan correctamente, pueden generar resultados contradictorios e incluso ineficientes. Por ejemplo, el incremento reciente del déficit fiscal muestra que el Estado está gastando más de lo que recauda, y esto puede obligar a recortes o aumentos de impuestos que afectan la economía. Al mismo tiempo, la política monetaria ha sido contractiva para reducir la inflación, pero esto encarece el crédito y reduce la inversión. Y mientras tanto, las políticas estructurales avanzan lentamente, dejando intactas las desigualdades territoriales y sociales. Cuadrado Roura y otros autores insisten en que la política económica debe ser coherente, adaptable y con visión estratégica. Es decir, no se trata solo de reaccionar ante la crisis,
sino anticiparse a ellas, de tener un rumbo claro y aplicar las políticas con visión de futuro. En Colombia Colombia necesita una transformación profunda que incluya reformas fiscales, como mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario, una política monetaria que mantenga la estabilidad sin asfixiar el crecimiento, y las políticas estructurales ambiciosas que promuevan un desarrollo territorial equilibrado, socialmente justo y ambientes sostenibles. Y para que todo esto funcione, se requiere también institucionalidades fuertes, transparencia y una ciudadanía activa y vigente, porque al final la política económica no se reduce a tecnicismos, se trata de decisiones que afectan directamente a la vida de millones de personas. Por eso, como estudiante, como futuros profesionales y como ciudadanos, tenemos el deber de comprenderla, cuestionarla y proponer mejoras reales que nos lleven hacia una sociedad más equilibrada y productiva.